Buenas tardes, mi nombre es Carlos Grados y en esta oportunidad voy a hacer la presentación del software SoftPlav, que es una herramienta para el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta presentación y el desarrollo del software está a manos de la consultora en finanzas y negocios solidarios del Perú, Confinesac. Y bueno, vamos a empezar con la presentación. Bueno, ¿qué es SoftPlav? Es un sistema de información gerencial de cumplimiento. En resumen, es una herramienta muy útil para los oficiales de cumplimiento que permiten, en base a las transacciones y perfiles de los socios de la entidad de intermediación, administrar adecuadamente el riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Todo esto basado en la resolución 2660 del año 2015, en la cual se ha empleado reglas de decisión, técnicas de business intelligence, que son enviadas vía web para que el oficial haga una debida diligencia en el caso de lo que le establece la norma para el control de transacciones y que éstas sean controladas básicamente por la unidad de control de lavado de activos. Los objetivos fundamentales del SoftPlav es registrar información idónea, porque parte de lo que se ha identificado en el proceso de desarrollo es que las organizaciones como las cooperativas no tienen toda la información necesaria para tomar un conocimiento adecuado de sus socios, de sus trabajadores, de sus proveedores, de sus contrapartes. Y la norma específicamente pide que se tenga un conocimiento pleno de con quién estamos trabajando, de con quiénes hacemos intermediación, de quiénes son los que nos proveen. ¿Por qué? Para que estas empresas no utilicen a la organización para lavar activos, por ejemplo. ¿Mediante qué herramientas? Mediante la herramienta de crear perfiles de sus socios bajo las perspectivas de riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Además permite controlar por medio de proceso escalonado la línea de mano de gestión de usuarios para la generación de alertas a partir básicamente de las respuestas de los trabajadores de la organización. Genera y administra reglas también de edición de alertas, administra y controla listas de sancionados por la OFAC, la ONU y también listas de investigados por el Ministerio Público, que eso lo vamos a ver más adelante en los módulos. Bueno, ¿qué es lo que ha trabajado esta solución integral? Básicamente, el software, esta aplicación dispone de ciertos módulos, ¿no? Voy a detallarlos más adelante, pero desde ya tiene un módulo de configuración y parametrización, de seguridad de auditorías, de metodología y manuales. La metodología de la aplicación del software que pide la norma está básicamente ya incluida dentro del software y se plasma en un documento que forma parte del mismo. Tiene un módulo de negocios que es básicamente el conocimiento del cliente, el colaborador, del proveedor y la contraparte. Los módulos gerenciales del oficial de cumplimiento, los módulos de operaciones, de listas negras y guías de alertas. ¿Cuál es la metodología que usa SoftPlav? Bueno, la metodología, como pueden ver en esta lámina, es que al lado izquierdo tienen lo que se ha aprobado en la 2660, que es el reglamento de la gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿ya? Donde cual hay un capítulo 1 que da las disposiciones generales, el capítulo 2 habla del ambiente interno, el capítulo 3 del establecimiento de objetivos, el capítulo 4 de identificación y evaluación de riesgo de lavado de activos, el 5 de tratamientos de riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, el sexto de actividades de control y el séptimo de información y comunicación. Al lado derecho pueden ver el marco integrado para la gestión de riesgos corporativos, que es la estructura COSO. Como pueden ver, esta estructura calza perfectamente en este reglamento, donde también tiene el tema del ambiente interno, el establecimiento de objetivos, la identificación de los eventos, la evaluación de los riesgos, las respuestas al riesgo, las actividades de control, información y comunicación y complementa con el tema de la supervisión. Esta estructura está diseñada para que se pueda trabajar en base a este enfoque, ¿no? Y la metodología que se ha empleado es básicamente esta, que básicamente es el enfoque basado en riesgos, que se emana de la probabilidad de impacto, donde se puede determinar
de acuerdo a la frecuencia o ocurrencia de estos eventos, que como resultado del impacto nos puede generar pérdidas cuantitativas. Bien, este es el mapa inherente, ¿no? Básicamente de este enfoque, que es el enfoque basado en riesgos, prueba de impacto, y que el enfoque se resume en esta lámina, donde básicamente describe el tema del conocimiento del cliente, del proveedor, de la contraparte, del conocimiento del colaborador, del conocimiento del mercado, en base a la identificación de sus operaciones inusuales, que va acompañado de un monitoreo de señales de alerta, de un registro de operaciones, que permiten la detección de operaciones sospechosas, que se reportarán oportunamente a la OIF mediante el portal debido, y que este enfoque va acompañado de un programa de capacitaciones que pide la norma, la supervisión mismo del sistema y del manual de lavado de activos y su código de conducta. Todo este enfoque basado en riesgo forma parte de la estructura que pide la norma para que se tenga una adecuada control y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La norma, en su artículo 4, la 2660, establece factores de riesgo que hay que considerar e identificar para que califiquemos en este caso, nuestros clientes, ¿no? Y estos factores básicamente lo he distribuido en tres, que son en este caso, clientes, los productos y servicios y las zonas geográficas. Y en base a esta estructura, generar un modelo de scoring para que podamos calificar a nuestros socios y determinar el nivel de riesgos a lo cual estamos expuestos. Bueno, como resultado de esta exposición al riesgo se ha determinado estos factores. En el caso de la parte 1 está los factores de riesgo que está distribuido como bien dice la norma, cliente, producto y zona geográfica. También está el factor colaborador y zona geográfica, proveedor, contraparte y zona geográfica, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, la metodología básicamente se da de la siguiente forma. La calificación tiene por objeto determinar el nivel de riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo de los clientes o socios. ¿Mediante qué? La identificación de los riesgos a los cuales se enfrentan, la identificación de los factores relevantes, la ponderación de estos factores de riesgos, la definición de las variables por factor de riesgos, mediante la segmentación, la ponderación de estas variables, la definición de indicadores idóneos para las variables, en base también a segmentación, la definición de niveles de riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo por indicador, definición de la puntuación del score y la definición del nivel de riesgo o la calificación de riesgo por cliente. Esta estructura ya está en el software y lo vamos a ver más adelante. Bueno, como parte del conocimiento del cliente, esta estructura permite identificar bajo este modelo, básicamente en base al contacto inicial, registrar información idónea, solicitar documentos idóneos, verificar la información y la evaluación de la información y hacer una calificación de riesgo en la parte operativa y el archivo de la misma. Cuando un socio cliente, una vez que se ha registrado la información y calificado, está dentro básicamente de un riesgo medio, bajo, muy bajo, este pasa a un régimen general sin ningún problema y lo único que queda es hacer el seguimiento oportuno. Sin embargo, si dentro del registro de información se identifica que esas personas son PETs o personas expuestas políticamente, son no residentes, son un fideicomiso o tienen antecedentes negativos, la norma nos pide que hagamos una debida diligencia, es decir, que pase a un régimen reforzado y que se pide información adicional para que se haga con esto una debida diligencia y hagamos un seguimiento más minucioso de estos clientes o socios que actualmente operan con la organización. Bien, básicamente aquí se puede detallar toda la calificación de un cliente. Como podemos ver acá en esta parte del score,
aquí se ha determinado como parte de la evaluación calificación que el cliente es un factor de riesgo más ponderante y por ende tiene una calificación, una puntuación mayor. En este caso el factor riesgo cliente tiene un 60%, producto un 30% y zona geográfica un 10%. ¿Qué básicamente termina esto? Que la estructura del score no es un credit score plano, como normalmente se utiliza en los créditos. Es un score estructurado en base a factores de riesgo, donde el algoritmo da una puntuación al factor, una puntuación a la variable y una puntuación al indicador, que va a determinar al final con una puntuación de una calificación de riesgo, que es esta. Y si fuera un PET, por ejemplo, esto pasaría a un régimen reforzado. ¿Para qué? Para que el oficial de cumplimiento tome una debida diligencia en estos casos. Bueno, estas son algunas organizaciones donde actualmente ya viene operando el software, ¿no? Está la cooperativa de crédito Finansol, está la cooperativa de crédito Virgen de las Nieves, la cooperativa de crédito Lobatón, la cooperativa de crédito La Florida o Credit Florida, la cooperativa de crédito Ética y también recientemente la cooperativa de crédito Francisco Bolognesi. Ahora vamos a hacer una pequeña revisión de lo que hace el software y para eso estamos básicamente acá. Como mencionábamos, el software tiene ciertos módulos. Tenemos la parte de configuración, donde tenemos los registros de información de la institución, las sucursales, la configuración de las matrices, que básicamente, como mencionábamos, determinan las variables con las que vamos a trabajar. Las variables con las que vamos a trabajar, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en este caso, esta es la estructura que tiene su calificación, que tiene básicamente sus variables y cada uno de estos indicadores que pueden determinar ya en la programación y en el algoritmo de programación la calificación para cada uno de ellos, tanto para los socios naturales, socios jurídicos, para los colaboradores, para la contraparte, ¿no? Y cada uno de los indicadores de estos, así como la parametrización también de cada uno de los módulos que están dentro del software. Bien, adicionalmente a esto tiene tema vigeo, tenemos su vigeo hasta zona, podemos llegar hasta zona, país, departamento, provincia y distrito, y cada uno de ellos tiene una calificación de riesgo. Asimismo, también tenemos un módulo de seguridad donde están los roles y perfiles, donde se puede determinar qué usuario puede tener acceso a ciertas áreas, a ciertos módulos y también a cuáles no. Tenemos después un módulo de donde se encuentra la metodología que se entrega a la organización como parte del software, los manuales también de uso del software y donde también pueden cargar su manual de lavado de activos y su código de conducta. Después está el módulo de socio natural, socio jurídico, colaborador contraparte, donde en cada uno de estos se registra información idónea para que podamos calificar, ¿no? Voy a detallar básicamente uno de estos socios, por ejemplo, este socio, donde ya se ha registrado casi la mayor parte de su información. Ahora, ¿qué permite el software? Nos permite registrar información adecuada, socioeconómica. Por ejemplo, datos personales, domicilio urbano, rural si fuera el caso, la agencia, los productos y los canales que utiliza para las calificaciones del score, las actividades económicas. Permite determinar dentro de estas si es que es un PET o no. Si es un PET, por ejemplo, permite detallar, como pide la norma, los familiares que tiene por afinidad y consanguinidad, ¿no? Y la información también si tiene participación en empresas, entre otras cosas. También el domicilio laboral, los datos del cónyuge, la actividad del cónyuge, los datos laborales del cónyuge, el entorno familiar y los dependientes, los bienes,
Aquí se registran todos los bienes patrimoniales y nos permiten de esta manera determinar si hay variaciones en la parte patrimonial. Una vez que se ha llenado todos estos datos, lo que se hace básicamente es guardar la información, y al guardar la información nos va a permitir generar la calificación. Como podemos ver ya abajo que este socio está calificado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este socio ya está calificado y tiene una calificación de riesgo mediano, ¿no? Asimismo, bueno, aquí no se ha llenado todavía estas partes. Voy a poner como ejemplo. Bien, guardamos y ya se calificó. Se puede generar inmediatamente la ficha y el score para el tema de la impresión. Aquí ya se ha guardado todo correctamente. Y podemos ver que ya tenemos la calificación del riesgo, ¿no? Si por ejemplo esta persona fuera un PET, como había mencionado anteriormente, aquí dentro de lo que establece la norma ya se ha establecido toda la lista de posibles campos donde cuales se debe hacer una debida diligencia, ¿no? Por ejemplo, si es un PET, inmediatamente se activa el tema de cargar a los familiares según parentesco, de consanguinidad o afinidad, como yo les mencionaba, ¿no? Y también el tema de las empresas. Si yo, por ejemplo, a esta persona lo pongo PET y guardo la información que es un PET, inmediatamente en la calificación del score me va a decir de que esta persona, aquí hay que hacer una debida diligencia, ¿no? Es parte de las herramientas que nos permite utilizar el software para la calificación también de nuestros socios naturales. De igual forma el jurídico, en la parte del colaborador, por ejemplo, vamos a buscar un colaborador registrado, por ejemplo, podemos registrar la información que nos pide la norma, y asimismo también nos permite, ya cuando se ha registrado toda la información de los colaboradores, y ya se haya calificado también a los mismos, porque nos calificamos al colaborador de acuerdo también a las características del trabajador, al área laboral o donde se desempeña laboralmente y la zona geográfica, y con esto también nos da una calificación. Pero adicionalmente a esto, cuando se ha generado todo el score, también hay declaraciones juradas, declaración de estudios patrimoniales, todos estos formatos que nos pide básicamente la OIF para el conocimiento del colaborador, ¿no? Una vez que se ha generado la información, directamente nos permite ya imprimir toda la información que nos piden esta resolución de la SBS para el llenado de los antecedentes personales del trabajador y otros que pudieran básicamente solicitarse, que están ahí detallados en la norma, ¿no? Y así está básicamente declaración jurada, datos de laboral, de estudios, patrimonial y de compromiso, ¿no? Básicamente aquí otras características netas del colaborador, igual con la contraparte y etcétera. Asimismo también tenemos un módulo gerencial, que es básicamente el módulo del oficial de cumplimiento, donde nos va a permitir identificar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, estas son bondades que nos han pedido algunas cooperativas, en las cuales en esta parte, aquí, por cada operación que se realice que supere el umbral, va a aparecer una alerta, ¿no? Pero esta parte de acá es una parte muy interesante de apoyo esencial para el oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la norma ahora nos pide hacer 3 informes, uno mensual, uno semestral y uno trimestral. Da la casualidad que en una de estas organizaciones el oficial de cumplimiento no cumplió con la presentación en la fecha del informe semestral.
lo que ocasionó que la institución fuera multada con 20 unidades impositivas tributarias. Obviamente esto afectó, bueno, ha afectado económicamente a la organización y por ende también el gerente se ha habido obviamente afectado porque es parte de su gestión el tema de que las personas hagan bien su función. Entonces, lo que nos han pedido en este caso es que, faltando, por ejemplo, 7 días para el informe mensual, se genere una alerta mediante un correo que le llegue un correo al oficial de cumplimiento y un correo a la gerencia general para que ésta a su vez tenga conocimiento de que está pendiente un informe. Asimismo, en el semestral 15 días, perdón, en el trimestral 15 días y en el semestral 20 días. Y una vez que el oficial de cumplimiento ya hizo el informe, lo que hace básicamente es dar respuesta mediante este informe que ya él hizo el envío correspondiente de este formulario y que ya en este caso tiene la confirmación para que esté tranquilo la parte gerencial, por ejemplo, ¿no? Lo que hace sencillamente es poner el correo y establecer que se remitió el informe correspondiente al mes de septiembre, por ejemplo, y se envía, ¿no? Asimismo, también tenemos la parte de reporte de operaciones, todas las operaciones que superan el umbral de acuerdo a varias opciones de búsquedas. También el acumulado, en el caso de operaciones que superen el umbral cuando son mayores a $5.000 y en las acumuladas las que acumulan $20.000. Asimismo también tenemos un reporte de alertas, que todas las alertas que se pueden haber generado en ciertos rangos de fechas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en este rango. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos alertas personalizadas, alertas que superan el umbral, alertas que son transacciones inusuales que se han registrado en esta organización y que, y que le van a permitir al oficial de cumplimiento hacer una debida diligencia en cada caso. Después tenemos el módulo de operaciones donde se registran todas las transacciones, básicamente, que ha realizado la organización, ¿no? Como ejemplo, yo puedo generar por ejemplo, una transacción donde, por poner un ejemplo, podemos poner si es una persona natural o es una persona jurídica, y al momento de realizar la transacción, por ejemplo, voy a poner a cualquier persona y me va a permitir determinar, primero me carga todos los productos que tiene esta persona y qué operación voy a realizar. Puedo hacer múltiples operaciones en esta parte. Supongamos que el cajero esté realizando la operación. Puedo poner básicamente el número de la operación, si es por ventanilla o por bancos, si es un ingreso, el número de pagaré o el número de la cuenta, etcétera. La moneda, en este caso dólares por ejemplo, y supongamos que sea una operación que son de $5.000, ¿no? Inmediatamente, como han podido ver, se ha cargado y ha activado acá el reporte de operaciones. Aquí también es donde se nos apoya mucho la aplicación, porque en base a esta parte se puede ya estructurar el informe de operaciones individuales que nos piden mes a mes la UIF, en el cual podemos establecer básicamente si la persona que está haciendo la operación es el ejecutante, el ordenante, el beneficiario, y si requiere el adjuntar documentación. Aquí se establece la fecha y la programación cuando va a traer la documentación y se guarda. Si son los tres, lo que se hace solamente es hacer clic en este reporte de operaciones, el registro de operaciones, y ya está toda la estructura del reporte de operaciones que pide la norma ya establecido acá y lleno, lo que va a permitir que el cajero, su labor sea más rápida al momento de registrar las transacciones. Y de ser el caso de que sea dos de estas, porque pueden permutar, ¿no? Va a quedar un espacio en blanco para que la persona que es el beneficiario se pueda registrar en este caso,
y se pueda trabajar con toda la comunidad. Lo que también puede determinar aquí es que puede establecer que es una operación inusual, ¿no? Y el oficial de cumplimiento verificará si pasa normal o pasa una sospechosa. Más adelante. Después tenemos una lista negra donde se han cargado previamente todos los oficios ya que han llegado del Ministerio Público y también las listas negras, como se puede ver, y donde nosotros podemos generar ya lo que es un oficio de respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos llenar básicamente los datos y el documento se va a generar automáticamente para dar respuesta. También se pueden ir cargando todos los que lleguen de tal manera que tenemos una lista propia que nos va a permitir hacer consultas de las personas que van ingresando a nuestra organización. Finalmente tenemos una guía de alertas, como les mencionaba, donde por ejemplo, si imaginemos que yo soy un analista de crédito, donde yo pongo de que, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el cliente se niega a proporcionar información solicitada. Entonces yo puedo poner el señor Farfán Torres Jorge, socio 00001 de nuestra organización, se niega a facilitar información de sus ingresos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo guardo esta alerta que ya se envía y yo puedo ver directamente aquí en el módulo oficial de cumplimiento que ya llegó la alerta. Ahora, esta aplicación nos permite también que el oficial de cumplimiento pueda ver todo lo que las alertas desde su celular. La norma ha pedido de que en caso de ausencia del oficial de cumplimiento haya un segundo oficial de cumplimiento. Con esta herramienta, el oficial de cumplimiento va a estar conectado totalmente las 24 horas del día, lo que va a permitir es que incluso si ese estuviera ausente de la oficina, él puede monitorear toda la estructura de alertas que le va llegando a su dispositivo móvil o smartphone. Otra de las bondades que tiene la aplicación es que la norma nos pide calificar a nuestros socios antiguos, bueno, lo pedía hacerlo hasta antes del 1 de julio. Y aquí, como pueden ver, hay un botón de carga masiva. Lo que hace con esto la aplicación es, mediante un formato en Excel, que es donde se cargan los parámetros básicamente mínimos, que son alrededor de 36-38 campos, cargar masivamente todos los socios y en base a esos parámetros de esa tabla, hacer una calificación masiva de todos nuestros socios antiguos, lo cual nos va a permitir que poco a poco vayamos yendo registrando la información y actualizando la información de los socios en el transcurso del tiempo, y también nos va a permitir que cada socio que ingrese se vaya registrando oportunamente y no nos preocupemos ya por los socios antiguos en su calificación. Entonces podemos imprimir la lista de nuestras calificaciones y con eso podemos cumplir con lo que establece la norma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo saber de mis socios su calificación. Como podemos ver acá, yo puedo saber todos mis socios qué nivel de riesgo tiene, qué puntaje y qué nivel de riesgo también está acá en cada uno de estos checks. Y puedo establecer ciertos rangos, ¿no? Por edad, por ejemplo, o por nivel de riesgo. Si quiero ver cuáles son mis socios con riesgo alto, puedo también hacer acá una discriminación de datos. En este caso hay ninguno. Mi riesgo medio, ¿no? También me va a salir todos los que representan riesgo medio. Y de esa manera puedo también hacer
un registro estadístico de la información que necesito para hacer informes debidamente al consejo, a la OIF, si es que ésta la requiere. Y con eso puede apoyar al oficial de cumplimiento a hacer una debida diligencia en su labor, ¿no? Bueno, esto ha sido una parte resumida del uso del software. Esperemos le haya gustado. Y tenemos acá nuestros datos de contacto. Cualquier consulta nos pueden escribir o visitar también nuestra página web. Y también agradezco su tiempo que me han dado para poder hacer esta presentación. Esperemos que la herramienta les sea de mucha utilidad y solamente darle las gracias. Que tengan buen día.